Para los amigos que no pueden venir, grabar, Compartir pantalla. compartir pantalla y silenciar la copita. Sí. Acomodamos primero el... ¿Acá? Sí, el segundo. El cuadradito. Sí. Listo, ahora sí agrandamos la pantalla con la copa. Y silenciamos, ¿Están silenciados? no sé, A ver, aquí ingeniero, en la parte de arriba, participantes. Silenciar por si acaso para que no haya interferencia, ¿no? En la X. ¿ah? Sí. Ya, listo. Pues bien, estimados amigos, entonces ahora sí vamos a comenzar este curso que es en vivo a través de la plataforma Zoom y ustedes me podrán hacer preguntas cuando termine las clases. Este curso está dirigido a lo que es la absorción y desorción de oro y carbón activado y que tiene por objetivo que el participante pueda aprender o en todo caso perfeccionar sus conocimientos para poder trabajar minerales de oro por el método de absorción y desorción, que es el método, digamos, más moderno y el que hoy en día usa la gran minería, la mediana minería y también la pequeña minería. No sin antes decirle que uno de los principales métodos que ha usado el ser humano por años es el tema de la amalgamación, es decir, el beneficio del oro con mercurio. Entonces, ¿sí me escucha bien, Junior? ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, Usted puede revisar su internet, se escucha entrecortado, a veces no se le escucha. a ver. Sí, salió que la conexión estaba un poco débil por acá. No se escucha bien. A ver, podría estar también, o repetir, ¿no? Lo del inicio. Ya. ¿Ahora cómo me escucha? ¿Ahora cómo se escucha? Bueno, entonces le decía yo que antiguamente la metalurgia de oro se hacía a través del mercurio, lo que se conoce como amalgamación, ¿no? Y la técnica hasta ahora se usa en muchas partes del Perú, en muchas partes de Bolivia, en Paraguay, en todo el mundo, ¿no? Porque es la más antigua y, digamos, la más fácil, ¿no? ¿En qué consiste la técnica de la amalgamación? Consiste en que el minero, una vez que extrae el mineral de la mina, ¿no es cierto?, lo platea y al ojo más o menos calcula cuántos gramos de oro por tonelada puede tener. Entonces, luego de eso, organiza un quimbalete, que es una especie de batán un poco grande y gigante, y ahí pone el mineral y comienza, alguien se para en la parte superior y comienza como a moler, ¿no? A moler y a moler, hasta el mineral está con agua y cuando ya está bien molido, le ponen el mercurio y el mercurio, como que atrapa el oro que hay en el mineral. El mercurio hace la labor, como quien dice, como un imán para el oro. Entonces, todo lo que es oro y plata se queda dentro de las bolas de mercurio, ¿no? Y luego de eso, el operador separa las bolas de mercurio, ¿no? Lo pone en una gamuza, en una tela, y exprime hasta poder sacarle una parte o buena parte del mercurio y le va a quedar una amalgama sumamente húmeda. A esa amalgama húmeda le ponen temperatura, le meten soplete probablemente o algo así, y el mercurio, que tiene un bajo punto de volatilización, se convierte en gas y se va al medio ambiente, contaminando, por supuesto, el lugar donde está la gente, lo cual también es bastante problemático para la salud y no es amigable con el medio ambiente. Y ya les queda una amalgama, ¿no es cierto?, más pesada, donde ya está el oro, y si hacemos un análisis de esa amalgama, tiene 90-91% de oro. Y así lo venden. Ese es el método que utilizan los pequeños mineros todavía en el Perú, y cuando venden su relave, en el relave podemos nosotros tomar conocimiento que está la mitad del oro con el cual comenzaron. Es decir, este método de amalgamación, en el mejor de los casos, te va a extraer un 50%
del oro que tú necesitas extraer. Por lo tanto, no es un método bueno, no es un método, digamos, atractivo como para usarlo. Está en conflicto con el medio ambiente porque el mercurio es un metal sumamente tóxico, y por lo tanto cada vez hay menos personas, menos empresas, menos pequeños mineros que utilizan esta técnica. Ahora, la técnica utilizada, no solamente ahora, sino hace varios años atrás, es la de absorción y desorción de oro en carbón activado. Por eso que comenzamos esta técnica en este curso. Ahora, los pequeños mineros, ¿cómo es que hacen su trabajo para poder extraer el oro? Por lo general, estamos hablando de tanques de agitación. Es decir, si usted como minero tiene un mineral de 1 onza de oro por tonelada, ¿no? Lo más recomendable, ¿qué cosa es? Moler ese mineral en un molino de bolas, ¿no? Y en la molienda agregarle ya la solución que tiene cianuro y soda cáustica, y luego de eso formar una pulpa, ¿no? De aproximadamente 1250, 1280 gramos por centímetro cúbico. Cuando sale esa pulpa del molino, bombearla a los tanques y ahí agitarlo en el tanque. Entonces, hasta el momento es el método más empleado para minerales de alta ley de oro, ¿no? Incluso para algunos concentrados provenientes del proceso de flotación, ¿no es cierto?, que también se pueden utilizar en esta tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque hay casos, por ejemplo, de empresas mineras que trabajan durante años, por ejemplo, polimetálicos, trabajan cobre, plomo, zinc, etcétera, y en el relave, ¿no es cierto?, que se ha acumulado por años, luego determinan de que hay más o menos 2 gramos de oro en promedio por tonelada. Y se han hecho pruebas en diferentes minas y esos relaves se pueden flotar. Después de un proceso de flotación, esos 2 gramos crecen hasta 18, 20, 22 gramos, que vendría a ser el concentrado. Ese concentrado proveniente de la flotación es el que luego se puede ingresar a los tanques como pulpa y agitarlo con cianuro y con soda para poder disolver el oro y luego adherirlo en el carbón activado. ¿Qué cosa es la absorción de oro en carbón activado? La absorción de oro en carbón activado es disolver el oro del mineral y esa solución que tiene los complejos de iones de oro, cianuro, adherirlos dentro del carbón. El carbón activado son pequeños gránulos de corteza de coco que ha sido calcinada para convertirla en carbón y que tiene microporosidades internas, pequeñas microcavernas internamente, donde vamos a hacer nosotros que el oro que esté en la solución se adhiera dentro de estas cavernas y se quede preso ahí, para luego hacer la operación inversa, que sería la desorción. Pero para hacer este tipo de trabajo, yo tengo que preguntarme también qué tipo de requerimiento necesito yo saber o tener con respecto al mineral que voy a agitar. Entonces, tenemos que saber que para trabajar minerales de oro en tanques de agitación, se requiere que el oro que está dentro del mineral sea un oro liberable, ¿no es cierto?, a molienda fina. ¿Qué significa esto? Significa que si yo lo muelo, el mineral, en un molino de bolas, hasta más o menos obtener que el 67% pase la malla 200, entonces el oro se ha liberado. Quiere decir que el oro está libre, en estado libre, para poder ser capturado por el cianuro, disuelto por el cianuro. Eso es lo que nos interesa que suceda en esta parte,
Por eso de que yo necesito el mineral chancarlo y molerlo hasta que más o menos el 67% pase la malla 200. Luego de esto, yo tengo que también que saber si el mineral que voy a tratar tiene elementos cianicidas. ¿Qué es un elemento cianicida? Un elemento cianicida es aquel que viene junto con el mineral, que obviamente no es oro, y que me va a consumir cianuro, me va a comer cianuro en este proceso. Entonces, por lo general, vamos a suponer que llega un mineral que tiene plata, antimonio, fierro, cianuro, cobre, etc. Entonces, estos metales que acabo de mencionar son cianicidas, porque van a consumirme cianuro y van a competir con el oro y también me van a consumir oxígeno. No nos olvidemos que necesitamos nosotros oxígeno y cianuro para disolver el oro. Por eso que los tanques están diseñados para que a través de la hélice que tiene en el fondo, la pulpa que esté en el tanque haga este movimiento. Entonces, la pulpa se va aireando cada vez más y ese aire que ingresa al tanque, ustedes saben que el aire tiene dos componentes, ¿no? El oxígeno en el orden del 21% en volumen y el nitrógeno en el orden del 79%. Es el oxígeno el que necesitamos para que se dé la reacción. Es el oxígeno que necesitamos para ver la reacción. Hay 3 personas en sala de espera. Muy bien. ¿Dónde están? Puede ver. ¿Dónde están? Participantes. Participantes. Sí. Hay que subir un poco eso, ¿no? Vamos acá. Este ratón está medio flojo. Sí, hay que cambiarlo. ¿No? Hay que cambiarlo. Ahí pues. está Leandro, Ángel y de Michel también. Estamos admitiéndolos. Ahora. Silenciar a todos, mira. Sí, pero no puedo con este ratón. Pero puede probar en esta ratón. ¿Ya no hay nadie más? No, ya no. Silenciar y continuamos, ingeniero. No. Silenciar a todos. Sí. Muy bien. Entonces, lo que le decía yo, que todo mineral tiene poco, medianamente o mucho cianicida. Ahora, si el mineral que voy a tratar yo tiene poco cianicida, mi consumo de cianuro ¿va a ser bajo o va a ser alto? Va a ser bajo, porque no voy a tener muchos elementos que me consuman el cianuro. Pero si me toca al revés un mineral de oro que tenga contenido de plata, antimonio, fierro, zinc, cobre, etcétera, mi consumo de cianuro ¿va a ser alto? Va a ser alto, porque estos elementos que acabo de mencionar van a consumir cianuro quiera o no quiera. Van a consumir cianuro quiera o no quiera. Entonces, eso tenemos que saber. Seguimos. Ahora, ¿qué sucedería, pregunto yo, si el mineral que vamos a tratar tiene material carbonáceo en su propia estructura? Es decir, yo tengo mi planta, me han traído 50 toneladas de mineral de oro, lo analizo, tiene 1 onza de oro, caramba, qué feliz me siento yo que tenga 1 onza de oro el mineral, ¿no? Pero lo que yo no sé es de que en ese mineral que he comprado tiene un porcentaje de material carbonáceo.
Y cuando digo material carbonáceo me refiero al carbón mineral que está dentro del mineral, que puede ser un carbón bituminoso, tipo antracita, un coque, qué sé yo. Entonces, si yo no sé que ese mineral tiene material carbonáceo, posiblemente lo que yo voy a hacer es agitar ¿no es cierto? Chancarlo, molerlo, ponerlo en el tanque, agitarlo con cianuro y con agua, ¿no es cierto? Y con soda. Entonces, el oro se va a liberar, ¿no es cierto? El cianuro lo va a disolver, pero como hay material carbonáceo que ha venido de contrabando, llamémosle, el oro se va a adherir en ese carbón. Y cuando pase un tiempo X, qué sé yo, 24 horas, y yo le ponga recién mi carbón activado con la finalidad de recuperar el oro, ya no voy a encontrar yo el oro que tenía el mineral. Porque llamémosle un 50% de ese oro se adhirió en el material carbonáceo que venía con el mineral. Esa operación se llama pre-robbing. Y hay que tener en cuenta, muy en cuenta, cuando trabaja un mineral que pudiera tener material carbonáceo. Ahora, si yo necesito oxígeno, porque la ecuación de Elsner, que es la más aceptada, dice que el oro más el cianuro, más oxígeno, más agua, me forma el complejo de oro y cianuro, que es lo que yo necesito. Muy bien. Yo pregunto, ¿el aire tiene oxígeno? Sí tiene. ¿Dónde tiene más oxígeno el aire? ¿En la costa o en la sierra? Pregunta fácil. En la costa. En la sierra, el aire tiene menos oxígeno, ¿no? Si ustedes se van a Rinconada, 5.400 metros sobre el nivel del mar, donde hay una tremenda veta de oro, y es la ciudad más alta del mundo, si ustedes se van, viven en la costa y se van, necesitan por lo menos un mes para aclimatarse para poder trabajar. Ya la gente que está ahí ya se ha aclimatado, pero ¿a qué voy? Que si en la costa el 21% del aire tiene oxígeno, en Rinconada posiblemente el 15%, ¿no? Es decir, hay menos oxígeno. Voy a aterrizar. Si yo tengo un tanque de agitación de mineral de oro en la costa y estoy trabajando bien, estoy disolviendo mi oro bien, en 24 horas tengo un rendimiento del 90%, ese mismo rendimiento no me va a dar en la sierra, porque en la sierra el aire tiene menos oxígeno. Por lo tanto, cuando yo agite, voy a necesitar un oxígeno extra, un oxígeno adicional. Voy a necesitar un oxígeno adicional. Por lo que en plantas de la sierra es normal que se inyecte el oxígeno en los tanques a través de lanzas de aire con compresores que generan aire y lanzas que se insertan dentro de los tanques para que haya un aire adicional, teniendo en cuenta que el aire tiene 21% de oxígeno. Del nitrógeno que tiene el aire, que es 79%, yo no me preocupo en absoluto porque el nitrógeno es un gas inerte. Ahora, si yo tengo una mina o yo manejo una mina que sea sumamente rica, entonces yo puedo pedir que en vez de aire me traigan tanques de oxígeno y le inyecto directamente el oxígeno al tanque, al baño, y voy a tener mayor rendimiento porque ya no le voy a insertar el 21% de oxígeno de lo que estoy insertando, de lo que estoy introduciendo, sino el 100%. Pero hay que tener en cuenta, ¿no?, que el oxígeno es más caro que el aire. El aire es gratis, el oxígeno cuesta. Ahora, hay un dicho que decían los viejos, antiguos: no por mucho madrugar, amanece más temprano. Es decir, alguien podrá decir, yo le voy a meter bastante aire para conseguir un buen rendimiento. Un momentito. Un exceso de aire va a hacer reaccionar, ¿no es cierto?,
cianicidas, que a su vez van a consumir más oxígeno y a su vez van a consumir más cianuro, más soda, etc. Y por lo tanto, no voy a conseguir el objetivo que a mí me interesa, que es la extracción del oro, o aumentar la extracción del oro. Ahora, ¿cómo operar un tanque de agitación? ¿No? Hay gente que tiene su tanque y me dice, ¿cómo voy a operar? ¿No? O sea, no hay que agregar en exceso cal o soda cáustica, ¿no? O sea, hay que buscar un pH de 12. Ustedes saben que el pH, que es la escala que mide la acidez o alcalinidad, ¿no es cierto? En este caso del baño, de la pulpa, la escala está desde 0 hasta 14. Es decir, 0, 0.1 vendría a ser el punto más ácido que pueda tener. Y 13.914 vendría a ser el punto más básico o más alcalino que voy a tener. Por lo tanto, para trabajar este tipo de tanques, yo debo buscar más o menos un pH de 12, ¿no? Y ingeniero, ¿y cómo yo sé que tiene pH 12? Muy fácil. Tú tienes tu pulpa, sacas 1 litro de pulpa, medio litro de pulpa, y lo dejas ahí un tiempo que no va más allá de 10 minutos, donde todos los sólidos decantan y te generan 2 fases, ¿no? Sólido y líquido. Saca la solución, saca la parte líquida y puedes medirle con una cinta pH, ¿no es cierto?, que cambia de color y por comparación puedes buscar el pH 12 o directamente un pHímetro donde la lectura es más precisa y si tiene menos de 12 le agrego más soda cáustica y si tiene más de 12 ya no le agrego y espero ahí. La idea es trabajar sobre un pH de 12. Ingeniero, ¿y por qué no trabajo con cal, que es más barato? Claro, puedes trabajar con cal, pero si estás trabajando en exceso, lo que te va a producir la cal es un efecto contrario, porque la cal muy fina se va a adherir alrededor de las partículas de oro y va a formar una capa impermeable para el cianuro. Por lo tanto, no voy a poder disolver esas partículas, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta cuáles son las ventajas y las desventajas, ¿no? Además de que con cal se ha demostrado que se llega hasta 11.5 más o menos en el pH y de ahí es un poco más difícil subirlo, aún adicionando cantidades importantes. ¿Qué es lo que se busca en un proceso de cianuración? ¿No? En primer lugar, lo que yo busco es una mayor recuperación de oro. ¿Qué cosa es la recuperación de oro? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Usted tiene 10 toneladas de mineral de oro. 10, usted agarró, compró, se encontró, le prestaron, qué sé yo. Usted tiene 10 toneladas de mineral de oro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cada tonelada de mineral de oro usted la analiza y tiene 100 gramos de oro. Es decir, como algo de 3 onzas y algo más. Entonces yo hago mi cuenta y digo, si yo tengo 100 gramos de oro por cada tonelada, pero a la vez tengo 10 toneladas, quiere decir que yo tengo ahí 1 kilo de oro. ¿Correcto? Yo tengo 10 toneladas de mineral que me he comprado, cada tonelada tiene 100 gramos según mi análisis químico, por lo tanto, mi primera conclusión es que decir, yo tengo 1 kilo de oro. Pero usted cree que le va a sacar 1 kilo de oro, no existe en el mundo una maquinaria con 100% de eficiencia, ¿no? Siempre hay pérdidas, siempre va a haber arrastres en las colas, en los relaves, ¿no? Muy bien. Pero lo que yo necesito es buscar un método, un know-how, una tecnología que me garantice que de ese kilo de oro yo por lo menos extraiga 900 gramos. Si al terminar la operación yo he logrado
que del oro que yo he disuelto con el cianuro, con la agitación, con la soda, he logrado que 900 gramos de ese oro se peguen en mi carbón, se adhieran en mi carbón, se absorban en mi carbón, luego yo saco mi carbón, lo hago secar y lo analizo, y ahí tengo 900 gramos de oro. Entonces, la primera conclusión que yo voy a sacar, ¿cuál va a ser? Que tengo una recuperación del 90%. Ojo, esa es la recuperación, ¿no? ¿Cuánto extraje de oro respecto de lo que había en el material inicialmente? Y si yo he extraído el 90% en 24 horas, yo me debo dar por servido, yo me debo dar por haber hecho un buen trabajo. Pero lo que pasa es que Lucho, que es mi compañero de trabajo, me dice, ¿en cuánto tiempo tú has sacado el 90% de recuperación del oro? Un día completo, ¿no? 18 horas de agitación y 6 horas que le puse el carbón y obtuve el carbón, se adhirió el 90% del oro, muy bien. Entonces, Lucho me dice, yo le voy a dar 24 horas más de agitación con el carbón. Y resulta que 24 horas más, Lucho consigue 92% de recuperación de oro. Entonces, acá viene la primera pregunta. ¿Cuál procedimiento es mejor? ¿El que hice yo y que en 24 horas obtuve un rendimiento, una recuperación del 90%, o el que hizo Lucho y no utilizó 24 horas, sino 48 horas, el doble, y obtuvo 92% de recuperación? Primer análisis. 92 es mejor que 90, dice alguien por ahí. Por supuesto, yo jamás me voy a negar ante la matemática, que es clara y precisa. 92% siempre será mejor que 90%. Muy bien, hasta ahí, punto para Lucho. Pero yo haría el siguiente análisis. Si yo en 24 horas obtuve el 90%, quiere decir que si yo trabajo 100 toneladas diarias, yo puedo pasar por mi planta 3.000 al mes, porque 30 días tiene el mes, 30%, 3.000. Sin embargo, Lucho no va a pasar 3.000, Lucho va a pasar la mitad, porque está ocupando el doble de tiempo. Entonces, al final, pasa un mes y yo he pasado 3.000 toneladas y Lucho pasó 1.500. Por lo tanto, mi producción va a duplicar a Lucho en oro. Y hoy ya que el oro está por los cielos, el precio $1.980 la onza Troy, por supuesto que, digamos, uno puede sacar como conclusión solamente 24 horas y con un rendimiento del 90%. Ese 2% que yo ganaría lo desprecio para trabajar cantidad. Otro punto es importante ver la velocidad, ¿no? Ya eso iba, que está enlazado con el primero. Si yo en 24 horas logro recuperar el 90%, yo tengo ya una dinámica, una cinética. Si otra persona, digamos, lo hacen 48 horas y obtienen 92%, otros lo hacen 72 horas y obtienen el 94%, entonces hay que manejar los costos. Una hora extra de agitación, hay gastos en energía, repuestos, horas hombre, peligro de accidente, peligro de contaminación. Es decir, yo creo que si logramos una velocidad de disolución de 24 horas, perfecto. Ahora, yo conozco plantas a lo largo y ancho del Perú que utilizan 24, 48, utilizan 72 horas incluso, ¿no? Pero lo ideal es tener un tiempo de disolución de 24 horas, que es el tiempo más adecuado, por lo menos para mí. Ahora, para lograr una buena recuperación de oro, también es importante tener una concentración de oxígeno disuelto. Entonces, yo necesito tener una concentración de oxígeno disuelto en el baño para poder asegurar que se dé la reacción, ¿no es cierto? Y conseguir
disolver el oro. También, ¿qué tengo que tener yo? ¿Qué tengo que conseguir? Un mínimo consumo de oxígeno. Porque ya lo dije anteriormente, si yo le doy más oxígeno y más oxígeno, voy a hacer reaccionar a los cianicidas más de la cuenta. Y reacción a los cianicidas más de la cuenta significa que los cianicidas van a consumir más oxígeno, más cianuro, ¿no es cierto? Ahora el cianuro es un químico caro, importado, y que en estos casos conviene obviamente ahorrarlo. Por eso que el punto 5 dice que es importante reducir el consumo de cianuro. Muy bien. En plantas ubicadas en zonas altas, ¿no? Y cuando digo zonas altas me estoy refiriendo a zonas de 2.500 metros sobre el nivel del mar para arriba. Llámese las plantas que están en Cusco, en Puno, algunas de Arequipa, en la zona de Rinconá, ese tipo de plantas, el oxígeno está en el orden de 5 miligramos por litro. Sin embargo, en zonas cercanas al mar, el oxígeno está en el orden de 10 miligramos por litro. Entonces, yo pregunto, si tenemos dos plantas, una en la sierra y una en la costa, la de la costa es más eficiente inmediatamente, ¿no? La de la sierra necesitaría una evaluación del consumo de oxígeno para poder agregarle, ya sea en forma de aire a través de una compresora o de bidones de oxígeno puro insertados en el baño. ¿Qué parámetros yo debo controlar? ¿No? O sea, yo debo controlar el consumo de oxígeno, en primer lugar, ¿no es cierto? El consumo de cianuro. Yo tengo que tener un ratio, ¿no? En la planta hay que tener un ratio, ¿no? Y el ratio es cuántos kilos de cianuro por tonelada estamos consumiendo, ¿no? Si yo soy superintendente de planta y lo llamo a mi jefe de producción a una reunión técnica, yo le diría, ¿cuál es tu consumo de cianuro en enero? 3.5 kilos por tonelada de mineral. Muy bien. Y en febrero, 7. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú me has duplicado el consumo de cianuro al doble si estamos trabajando el mismo mineral? Entonces ahí viene la explicación que debe dar el jefe de planta o el jefe de turno, ¿no? Posiblemente es otro tipo de beta. Posiblemente se ha hecho pilotaje en laboratorio a través de pruebas metalúrgicas en botellas y se ha determinado que, como es otro tipo de mineralogía, que tiene más cianicidas, hay mayor consumo de cianuro, ¿no? Pero todo eso hay que conocerlo. Es importante también saber el cianuro libre en los reactores. Fíjense ustedes, si yo preparo en un vaso de precipitado, pongo agua y disuelvo, por ejemplo, 5 gramos de cianuro, el cianuro en ese vaso está como cianuro libre. Y aquí les voy a dar el concepto de cómo se hace una prueba metalúrgica para determinar el consumo de cianuro. Usted agarra una botella o un balde y ponga un kilo de mineral molido. Un kilo de mineral que, por ejemplo, haya pasado como mínimo el 67% en la malla 200. Le pone 2 kilos de agua, lo agita y luego se le pone una determinada cantidad de cianuro. Vamos a suponer 1 gramo de cianuro, 1 gramo de soda. Luego saco una muestra, mido el pH, está en 12, muy bien. Y luego mido el cianuro libre. Saco una solución clarificada, tomo 25 mililitros, lo echo en un vaso de precipitado, le agrego 1 mililitro de iodo de potasio y esa solución la titulo con nitrato de plata al 4.33%. ¿Qué significa titular la solución? Significa que a ese vaso coloco una pipeta con nitrato de plata, abro la llave de paso poquito a poquito y va cayendo poquito a poquito y voy moviendo con un vidrio
hasta que la solución se torna lechosa. Ahí paro. Veo cuántos mililitros he consumido y por una relación muy simple aritméticamente, yo calculo la cantidad de cianuro libre o la fuerza del cianuro. Supongamos que yo comienzo la prueba y vamos a suponer una cantidad así y tengo 300 partes por millón de cianuro libre. Muy bien. Pasan 6 horas y hago lo mismo. Ya no me sale 300, me sale 200. ¿Por qué? Porque el mineral está consumiendo cianuro, pues se está dando la reacción de Elsner y el oro se está disolviendo por efecto del cianuro y se está formando el complejo oro-cianuro. Entonces, si yo comencé con 300 partes por millón de cianuro y ahora tengo 200, entonces le tengo que agregar X gramos o miligramos de cianuro para nuevamente llevarlo a 300. Pasan otras 6 horas. Voy a medir cuánto tiene el cianuro. Ahora tiene 150. Le agrego nuevamente lo que falta para llevar a 300. Pasan otras 6 horas. ¿Cuánto tiene? No, ya tiene 280. O sea, ya está consumiendo muy poco. Ya le agrego ese poquito que falta. Pasan 6 horas. No, ya no consume. Muy bien. Termino. Sumo todas las adiciones. Y esa cantidad que me da el cianuro es lo que necesita ese kilo de mineral para poder tener un buen rendimiento. Por lo tanto, hago una regla de 3 simple, ¿no? Si un gramo de cianuro me fue suficiente para trabajar un kilo de mineral, para trabajar una tonelada, que son 1000 kilos, será 1000 gramos. Un kilo de cianuro. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la manera como yo tengo que determinar en prueba metalúrgica cuánto de cianuro yo necesito para poder operar mi planta. Con el tema de la soda no hay problema, porque uno le agrega la soda, mide el pH y si está muy bajo se le adiciona soda y punto, hasta lograr un pH adecuado de 12. Si te da un pH de 12.3, 12.4, no te preocupes. Si te da 11.5, 11.6, no te preocupes. Más adelante vamos a verlo a través de los diagramas de Purvais y las curvas que yo les voy a explicar, que a partir de 10.5 para arriba, yo tengo que mantener mi pH. Si mi pH se me cae a 10, a 9, ahí con toda seguridad que una buena parte de mi cianuro se está hidrolizando, estoy formando cianato, estoy formando ácido cianhídrico, estoy perdiendo cianuro y estoy contaminando el ambiente donde trabaja mi gente. Entonces todo eso hay que saberlo. Ahora, las concentraciones de oro y plata en el tanque, hay que conocerlas. Hay que conocerlas. Y si la mina tiene un laboratorio, un espectrofotómetro de absorción atómica, yo tomo una solución, la mando que le haga una lectura y me va a dar inmediatamente la lectura de oro y de plata. ¿No es cierto? Pero si no tengo ese equipo que es muy caro, de repente tengo un equipo de balanza analítica para poder analizar los óleos, pues también tomo una muestra mineral, ¿no es cierto? La seco y que me la analicen por oro. Y si yo comencé, digamos, la prueba, el mineral tenía 3 onzas de oro, 100 gramos de oro por tonelada, y pasa 24 horas y analizo cuánto tiene y me dicen que tiene 2, 3 gramos, ahí yo tengo pues una recuperación encima del 90%, entonces ahí yo puedo parar. Pero si me dicen, no, todavía tiene 15 gramos de oro por tonelada, entonces mi recuperación está en el orden del 80, 85, y yo necesito más tiempo. O quizás necesito oxígeno. Todo eso se hace en el laboratorio, ¿no? Para luego tener y conocer la recuperación de oro y plata que yo voy a tener, ¿no? En el tema de la plata, algunos podrían decir, mi mineral tiene plata, qué afortunado que soy. En muchos casos no es así. En muchos casos la plata constituye un contaminante, porque la plata te va a consumir cianuro. Es decir, lo que tú quieres, tu objetivo principal es que nadie le haga sombra al oro, que el oro esté ahí solo para que el cianuro lo disuelva y luego lo adhiera en el carbón. Eso se quiere. Si hay plata, esa plata va a competir con el oro, te va a consumir cianuro, se va a depositar dentro de los gránulos de carbón activado, te va a ocupar parte de
del hospedaje que tienes dentro del carbón, llamémosle así, si tú, vamos a hacer la cosa simple, si un gránulo de carbón, digamos, es como tu hospedaje que tiene 100 camas, y tú ahí vas a meter plata, ya te va a ocupar un número de camas. Si vas a meter cobre, te va a ocupar un número de camas. Y lo que queremos son las camas vacías para que ahí entre el oro. Es lo que a mí me interesa, el oro. Por eso que la plata, el cobre, el antimonio, plomo, zinc, se constituyen cianicidas y contaminantes a la vez. ¿Cómo aumentar la concentración de oxígeno en la solución? ¿No? Porque hay gente que puede decir, oiga, yo trabajo en altura, ingeniero, ¿y cómo hago para poder, me falta oxígeno en mi reacción, me demoro demasiado, 3 días para obtener una recuperación del 89%, ¿no? Entonces hay que ver cómo aumentamos la concentración de oxígeno en la solución, ¿no? La primera idea que se me viene a la cabeza es que yo le inyecto aire a la pulpa con una compresora. Este es el método más sencillo que yo he visto que trabajan en muchas plantas, ¿no? Una compresora potente conectada con una manguera de alta presión, una lanza hacia el fondo del baño tipo flauta con hoyos en diferentes partes, se prende la compresora y el aire entra a la pulpa y provoca un burbujeo. Ese burbujeo de aire es el aporte de oxígeno que yo le estoy dando al baño. Y por supuesto que como está en agitación todo el baño, ese oxígeno se va a solubilizar en la pulpa y me va a provocar una mayor cinética en la reacción. Entonces, esa es una manera. Otra manera es inyectando oxígeno puro en la pulpa. Pero ustedes saben que el oxígeno es más caro, más aún ahora en tiempos de pandemia, los balones de oxígeno están que vuelan en precio y son escasos, ¿no? Por eso que ese punto B hoy en día pareciera estar vetado, ¿no? Y el punto C, que es adicionando peróxido de oxígeno, ¿no? Que es el agua oxigenada, el H2O2, que es también un químico que te va a proveer mayor oxígeno en la pulpa que tenga agitación y va a facilitar que la reacción más importante, que es la disolución del oro por el cianuro, conocida como la ecuación de Elster, se dé con mayor espontaneidad, ¿no? La mezcla de oxígeno y pulpa en el tanque es importante para obtener un buen rendimiento, una buena recuperación. Ahora, como dije yo, ¿qué pasa si hay exceso de oxígeno en la solución? En primer lugar, muchas impurezas o cianicidas que están ahí dormidos se me van a disolver porque van a encontrar oxígeno para formar la reacción. ¿Me conviene eso? No me conviene. Porque esos cianicidas van a consumir cianuro, van a formar complejo de plata, complejo de cobre, complejo de fierro, complejo de zinc, complejo de plomo. Y esos complejos se van a depositar dentro del carbón activado y me van a quitar espacio, oportunidad para el oro. Por lo tanto, no me conviene que tenga exceso de oxígeno en la solución. Y por otro lado, el cianuro se va a oxidar a cianato. Entonces, si yo tengo ahí 3 moles de cianuro en presencia de 2 moles de oxígeno y más 1 de agua, esta reacción me va a provocar 3 moles de cianato. 3 moles de cianato más 2 moles de oxidrilo. Aquí yo quiero hacer un punto. Este cianato no disuelve al oro, para comenzar. Por lo tanto, perdí cianuro. Y no solamente perdí cianuro, perdí oxígeno que necesito para oxidar el oro. Y este cianato luego se convierte en ácido cianhídrico. ¿No es cierto? Y el ácido cianhídrico es tóxico para la salud y es nocivo para el medio ambiente, ¿no? Esta ecuación que ven acá ustedes es la ecuación que pasaría en nuestro propio organismo si alguien ingiere cianuro. Ustedes han visto alguna noticia por ahí, ¿no? Murió fulano de tal porque ingirió cianuro. Se suicidó porque tomó cianuro, se suicidó. Entonces, si usted, por accidente, porque no pienso que se va a suicidar, o una persona X ingiere cianuro,
dentro de su organismo esa persona va a pasar la siguiente reacción. Ahí está, los 3 moles de cianuro le van a consumir 2 moles de oxígeno que tiene usted adentro. Y usted ha visto por qué se muere la gente con COVID. Porque le falta oxígeno. Les viene una neumonía, se toman la saturación de oxígeno en la sangre, que debe estar entre 95 y 100, ¿no es cierto? Acá yo tengo un saturador, a ver, alcánzame, Junior, acá yo tengo mi oxímetro para poder medir, acá está. Yo creo que todos ustedes deberían tener esto. Este es un oxímetro, ¿no es cierto? Y yo aquí pongo mi dedo para ver cuánto de oxígeno tiene mi sangre. En porcentaje, yo debo tener entre 95 y 100. Lo prendo. Ahí está. Vamos a ver. 98. ¿No? Entonces el otro es el ritmo cardíaco. 98 y 63 pulsaciones. Entonces, ¿qué sucede en mi organismo si yo ingiero cianuro? Sucede de que ese 98 va a ir bajando porque el cianuro me consume oxígeno, ahí está la reacción, y me produce cianato. Entonces yo en mi organismo voy a tener cada vez más concentración de cianato y menos de oxígeno. Entonces cuando yo ya no tenga ya el 98 que me acabo de medir, tenga 95, 90, 88, entonces siento que me falta oxígeno. Siento que me falta. Es lo mismo a la gente con COVID que está en el hospital con oxígeno, es que les falta oxígeno en la sangre, es eso. Sino que ahora, yo estoy poniendo el ejemplo, lo que pasaría si una persona común y corriente ingiriera cianuro, ¿no? Y luego va a llegar un momento que le va a faltar tanto oxígeno que la persona muere, pues, ¿no? Que esperamos que no sea el caso de ninguno de nosotros. Ahora vamos a entrar a ver qué es el carbón activado, ¿no? Por años se utilizó y se sigue utilizando todavía minoritariamente el tema de la metalurgia ¿cómo se llama? Del mercurio, ¿no? Pero desde que el señor Sadra hizo sus primeros experimentos y se dio cuenta de que el oro se le puede atrapar en el carbón activado, comenzó una nueva era de lo que se conoce como la metalurgia del oro, ¿no? Ahora, el uso del carbón activado es cada vez mayor en el beneficio del oro y la plata, de sus minerales. O sea, cada vez hay más personas y empresas que usan y utilizan el carbón activado. En las últimas décadas se ha incrementado su uso. Antiguamente se absorbía el oro en carbón activado y luego era quemado en hornos para recuperar el oro. O sea, si yo agarro, vamos a suponer nuevamente la experiencia del kilo de oro. Por ahí me encontré, me regalaron, me prestaron 10 toneladas de mineral de oro. Y por suerte del destino, veo que cada tonelada tiene 100 gramos de oro. Entonces, lo primero que hago yo, digo, acá tengo 1 kilo de oro. Lo chanco, lo muelo, lo meto en un tanque y lo agito y le pongo el carbón activado y luego termino, saco el carbón, el relave lo pongo en una relavera, lavo mi carbón, lo analizo, lo mando a analizar y me resulta que tuve una recuperación del 90% y por lo tanto tengo virtualmente todavía 900 gramos de oro en el carbón. Entonces, ¿yo qué digo? Tengo 900 gramos, yo los recupero y como cada gramo está más o menos como $60, entonces yo voy a tener ahí $54,000. Oh, hasta ahí está bonito. Entonces, hay gente que agarra ese carbón activado que pueden ser, digamos, unos 200 kilos, los mete en un horno y los calcina. Entonces el carbón se vuelve ceniza y en el fondo del horno va a quedar el oro. Y si hay plata, cobre, va a quedar una aleación de esos metales y luego recuperas el oro. Si yo hago esa operación, que hasta el día de hoy todavía mucha gente la hace,
¿Yo recupero el oro? Sí, lo recupero. ¿Yo recupero el carbón activado? No lo recupero, porque el carbón lo convertí en cenizas. Hay gente que hace mi curso. Este curso yo lo hago una vez por mes y ya lo hago hace varios años. Cuando no había pandemia, lo hacía en Tacna, en vivo y en directo, en tiempo real. Pero bueno, ahora lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo que debes hacer es sacar el mineral, moler el mineral, hacer la pulpa, cianurarlo, absorber el oro en el carbón, sacar el carbón. Hasta ahí, 20 puntos. Y lo que se debe hacer es la operación inversa de la absorción, es decir, la desorción. La desorción. Y la desorción consiste en que en una planta totalmente separada de lo que es el tanque, el molino, colocar el carbón en un tanque reactor, en otro tanque, fabricar la solución, barren la solución que tiene cianuro, soda cáustica y alcohol, tener una celda electrolítica con ánodos y cátodos, un rectificador de corriente, un caldero, una bomba, y esa solución la bombeo, la paso por el caldero, la caliento hasta 80 grados, entra al tanque reactor de carbón, ¿no? Entra al tanque reactor de carbón, que supongamos que fuera ingresa por la parte inferior, acá está el carbón activado con el oro, la solución disuelve al oro que está dentro del tanque y sale rica o preñada la solución, entra a la celda electrolítica que tiene ánodos de acero inoxidable y cátodos de lana de acero, ¿no es cierto? Y como el oro está con valencia +1, es decir, el oro está +1, sino que está asociado en el complejo, el oro se va a adherir al cátodo, que es el polo negativo, y el oro se va a pegar o se va a fundir en el cátodo. Y después de un tiempo X, yo agarro mis cátodos, los fundo y obtengo mi oro, que esa es la operación, la segunda parte de la operación. Una es la absorción y otra es la desorción. Sino que nos hemos saltado, eso lo vamos a ver mañana pasado, nos hemos saltado para completar la idea. La idea que cumple el carbón. Entonces termina la operación de desorción y yo tengo mi carbón ya empobrecido en oro. Pero carbón ya, al fin y al cabo, no lo he perdido. ¿Qué tengo que hacer con mi carbón? Lo tengo que reactivar química y térmicamente. Lo tengo que reactivar química y térmicamente para que vuelva a trabajar en los tanques de agitación. Es decir, el carbón yo lo puedo utilizar N veces, N años. Obviamente que de operación en operación hay un desgaste, hay una pérdida por finos. El carbón está en agitación. El mineral molido es como una lija. La hélice del tanque agitador golpea el carbón y producto de estas operaciones físicas hay una erosión del carbón, hay un desgaste por fricción, definitivamente, que va a pasar a la pulpa como mineral, no te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta cuando saques el carbón y lo peses. Normalmente se pierde 1 o 2%, ¿no? Por eso que al momento de comprar el carbón, uno tiene que comprar un carbón que sea altamente resistente a la fricción, a la erosión. Si termina la operación y yo pierdo 10% de carbón, para mí es un carbón pésimo, que no sirve para nada. Porque si yo pierdo 10% de carbón, estoy perdiendo 10% de oro. Porque no te olvides tú que todo el oro se adhiere al carbón. Por lo tanto, yo tengo que conservar mi carbón en todos sus gránulos, en toda su geometría, y que solamente pueda perder por fricción, por erosión, la mínima parte, que puede ser 1 o 2%, nada más. Por eso es importante que saber determinar y comprar un buen carbón activado. Yo he tenido buenas experiencias con este carbón activado marca Calgon, que es de muy buena calidad, ¿no? Los principales países del mundo líderes en carbón activado sin duda son Sri Lanka, ¿no? Que tiene una alta producción de coco y bueno, de ahí es que hace que el carbón activado y lo venden a través de empresas de Estados Unidos, etc. Como le dije yo, fue Sadra en el año 1950 quien descubrió el proceso de desorción, ¿no? Y por lo tanto, desde ese tiempo se recupera el oro y también el carbón. Antes del 50, posiblemente había gente que trabajaba esta operación, obtenía su carbón, ¿y qué hacía para obtener el oro? Lo calcinaba el carbón. Entonces hoy en día
ya no se usa este método, o mejor dicho, lo usan quienes no conocen el proceso de desorción o quienes no quieren invertir en una planta de desorción, que justamente es la planta que fabricamos nosotros, ¿no? Esta vendría a ser una foto transversal de un gránulo de carbón activado, ¿no? La parte más clara vendría a ser algo así como las microporosidades que tiene internamente un gránulo de carbón activado, ¿no? El área disponible al absorbando, que está en la superficie superior, es por donde ingresa la solución que tiene oro, y en la parte más gruesa es donde se va depositando el oro, ¿no? En la parte más delgada, que son los microporos que están al final, solamente es un área disponible para la solución. Esta es una foto típica de lo que vendría a ser el carbón activado tipo granular, ¿no es cierto? Que se vende a nivel mundial y ustedes lo pueden comprar en cualquier lugar. ¿Qué características debe tener el carbón activado para poder tener la seguridad de que me va a proporcionar, digamos, una buena performance? Los diversos carbones, en especial el fabricado de cáscara de coco, tienen que presentar una gran porosidad, es decir, una gran cantidad de microcavernas, de microporosidades, para que en esa área, ahí se deposite el oro. Por lo tanto, hay carbones activados cuya área interna está entre 400 a 1500 metros cuadrados por gramo de carbón. La cifra parece irreal. Alguien me podrá decir, oye, ingeniero, pero es imposible. $1,500 metros cuadrados, que aproximadamente es la mitad de un campo deportivo, puede existir en un gramo de carbón. Pero quieren que le diga, sí es posible. Y hay metodología para medir esto, a través de gases. ¿Para qué más se utiliza el carbón activado? Para purificar el agua. El agua, si la pasas por una columna de carbón activado, le quita el mal olor, el mal sabor, y hasta le quita elementos nocivos como el arsénico. Posee una gran porosidad, quizás esa es la virtud más importante que buscamos en el carbón activado, que le confiere facultades para absorber impurezas, sustancias disueltas y para purificar agua. Tiene macroporos, mesoporos y microporos. En los dos primeros es donde se va a depositar el oro, la plata, el cobre, los cianicidas. Y tiene microporos, que son los más pequeños, los más microscópicos, donde solamente va a llegar la solución. Propiedades del carbón activado para absorber el oro. Capacidad para absorber oro y plata. Si yo, después de 24 horas de contacto del carbón con la pulpa, que ha sido agitada previamente 24 horas, yo puedo evaluar cuánto oro se ha adherido. Por ejemplo, se ha adherido 5 gramos de oro. Acá hay un error que ya hace tiempo le he dicho a Junior que lo corrige y no lo hace. Se ha adherido 5 gramos de oro por kilo de carbón, no por tonelada. Entonces, supongamos de que mi mineral inicialmente tenía 5.5 gramos de oro por tonelada. Y después de un tiempo
de 24 horas o 48 he logrado que se adhieran 5 gramos de oro, entonces yo estoy trabajando con un buen rendimiento del 90% más o menos. La velocidad, los primeros minutos, las primeras horas es donde más rápido se adhiere el oro en el carbón. Por eso es importante saber si el mineral que vamos a tratar tiene material carbonáceo o no lo tiene. Es importante saberlo. Entonces, en una hora, el 60% del oro ya se depositó en el carbón. Eso es una buena noticia. Resistencia a la abrasión significa que cuando usted está quitando el carbón, perdón, la pulpa, y luego le echa el carbón sufre un desgaste, ¿no es cierto? Si inicialmente se puso 100 kilos de carbón nuevo y terminamos la operación y hay 95 kilos, quiere decir que 5 kilos se han convertido en finos y se han ido al relave. ¿Esa es una buena noticia? No, es mala noticia porque estamos perdiendo carbón. Por lo tanto, yo necesito un carbón más resistente a la abrasión, más resistencia al desgaste. ¿Cómo se determina? Se puede determinar agitando carbón en una botella. La cantidad de carbón fino producido es la pérdida por abrasión. Se puede calcular utilizando la malla 16. Es decir, en una botella solamente, yo voy a hacer una simulación, voy a poner cianuro, soda y carbón solo y lo agito durante 6 horas, 8 horas, 10 horas y luego lo paso por la malla 16 y veo cuánto me queda de carbón, el carbón grueso. Lo que pasó lo considero fino. Esa pérdida es la pérdida por abrasión. Factores que afectan la absorción del oro. La eficiencia de mezclado. A mayor velocidad de agitación, aumenta la velocidad de absorción. Claro, si yo tengo mi tanque, lo estoy trabajando a 100 RPM. ¿Qué es un RPM? Revoluciones por minuto. 100 RPM. Y me está absorbiendo X. Si yo le pongo 200 RPM, posiblemente me va a absorber 2X. Es decir, va a aumentar la absorción del oro en el carbón activado. Pero, a la vez, aumenta la constante cinética hasta un punto que no es significativo. Y también, a mayor velocidad del eje del tanque agitador, mayor pérdida por abrasión. Claro, porque es diferente que la hélice esté trabajando así, ¿no es cierto? Lo encuentra el carbón, pero es muy diferente que trabaje a más velocidad porque lo golpea el carbón. Y al golpearlo al carbón, lo desgasta, lo parte. Por eso que la hélice tiene que estar vulcanizada. Que no sea el acero el que chanque al carbón, sino el gel. Porque el objetivo de mi hélice es simplemente que la pulpa haga este movimiento. Se airee. La densidad de pulpa es la relación entre sólido y líquido, ¿no? Yo necesito una densidad de pulpa adecuada para poder trabajar mi tanque. Una densidad de pulpa alta, ¿qué beneficio me da? Que puedo avanzar más rápido porque puedo trabajar más mineral en una unidad de tiempo. ¿Qué problema me trae? Que una pulpa alta, una alta densidad, va a ocasionar mayor esfuerzo al eje agitador, a la hélice, por lo tanto, me puede sobrecalentar los cables, llevando el motor al tablero, puede fundir el motor, puede saltar el térmico. Es decir, hay que buscar, ¿cierto?, una densidad de pulpa
que pueda trabajar a la par con mi motor y mis equipos, ¿no? Una buena densidad de pulpa es 1280 gramos sobre centímetro cúbico o kilos sobre metro cúbico. Ahora, la otra pregunta que siempre me han hecho a mí. Si yo trabajo con un mineral que tiene oro, ¿también va a haber absorción de otros metales? Bueno, analicemos pues. Analicemos uno por uno, ¿no? Analicemos la plata. La plata es igual que el oro y se absorbe en el carbón activado, pero no con la eficiencia del oro. Eso lo hemos notado nosotros, por ejemplo. Si ustedes tienen, vamos a suponer, 100 gramos de oro por tonelada de mineral y 100 gramos de plata también por tonelada mineral. Trabajamos bien, 24 horas, y logramos que el 90% del oro se adhiera en el carbón. Rendimiento, eficiencia para el oro, 90%. ¿Ustedes creen que para la plata va a ser igual? ¿Ustedes creen que va a ser mayor para la plata o menor? Va a ser menor. Normalmente la plata se adhiere en el orden de la mitad de lo que se adhiere el oro. Si tenemos un 90% de rendimiento para la plata, normalmente yo les puedo decir, para el oro, perdón, la plata va a llegar a 45, 50, 55, por ahí va a llegar. Es decir, como que el carbón activado es más adecuado para el oro que para la plata. El cobre. El cobre también se absorbe en el carbón. Y si absorbe en el carbón, va a constituir un problema para cuando yo refine los cátodos de lana de acero que tienen impregnado el oro, también voy a encontrar cobre. Y por lo tanto, me va a consumir más ácido nítrico y me va a dar problemas al momento de refinar. El complejo cobre CN2- se absorbe en el carbón activado, pero a pH bajo. Pregunto yo, ¿voy a trabajar a pH bajo? La respuesta es no. Por lo tanto, ese complejo a mí no me preocupa. Y también se absorbe a bajas concentraciones de cianuro. Pero como yo voy a trabajar a pH bajo, a pH alto, perdón, de 12, por lo tanto, ese complejo a mí no me preocupa. A pH alto, como el que yo voy a trabajar de 12. Y a altas concentraciones de cianuro, ¿qué predomina? ¿Qué complejo predomina? Predomina el complejo CuCN4-, que a su vez es bajo en absorción. Es decir, el cobre es un problema para mí, pero no tanto. Es decir, si el mineral que yo voy a tratar tiene algo de cobre, va a tener pequeños problemas. Medianamente contenido de cobre, problemas medianos. Pero si es alto en cobre, ahí sí va a tener problemas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, con esto terminamos el primer capítulo, el primer módulo. Hoy día recién comenzamos y dejo abierto la posibilidad para que puedan hacer las preguntas respectivas. Pueden comunicarse por el chat
y hacer las preguntas. A ver, Junior, ¿de acá? ¿Cómo hacemos? La pantalla lo arrastramos un poco para acá. Clic, 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 ¿no? Cerramos la diapositiva. Cerramos también ahí. Ya, listo, es momento de las preguntas. ¿Me aceptar? Sí. Ingeniero, buenos Hola. días. Quisiera saber cómo es que hacen el escalamiento de los tanques de agitación, por ejemplo, de laboratorio a escala industrial, ¿cómo es que lo dimensiona? Ya. Mira, yo tengo un Excel que se los voy a poner en el grupo. Simplemente en ese Excel ustedes le dan nomás el largo, la cantidad que quieren, y el Excel les va a botar todito el tanque, cuánto tiene que tener de alto, de diámetro, el eje, la paleta, la distancia del eje con el piso, el pantalón. Yo les voy a pasar un Excel, sin ningún costo. Junior, ¿estás escuchando, no? Listo, ingeniero, sí. Ya, escribe ahí que vas a pasar el Excel para que los participantes tengan esto. Ay, Inge, muchas gracias. Ingeniero, una pregunta. Ya. Los materiales con arsénico, ¿cómo se los procesa? Cuando contiene demasiado arsénico. Ya. Claro. Vamos a verlo en los capítulos subsiguientes, cuando el mineral de oro tiene diferentes contaminantes. Vamos a ver cuánto de estos minerales se disuelven, cuántos no, cuánto afectan y cuánto no, de acuerdo a la mineralogía que tengan, ¿no? Si tú me hablas de arsénico, yo lo primero que te puedo preguntar, ¿y en qué tipo de mineralogía? Pero no te preocupes, todo esto lo vamos a ver más adelante. Si yo quiero intervenir. Buenos días, ingeniero. Soy Abel. Hola. La pregunta es la siguiente. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Bien. Había mencionado la importancia de la concentración de oxígeno en el proceso, ¿no? Sí. Y de controlar el exceso en el proceso también, ¿no? ¿Cómo se puede controlar este exceso? ¿Obedece a unas relaciones estequiométricas este control de oxígeno? ¿O bajo la experiencia que usted tiene podría dar algunos alcances sobre cómo podríamos controlar el exceso? Mira, no hay una regla clara que yo te diga, se controla de esta manera y todo el mundo va a controlar de esa manera. Existe lo que se llaman las pruebas metalúrgicas. Ustedes tienen que hacer las pruebas metalúrgicas en el laboratorio para determinar ahí aproximadamente cuánto de oxígeno va a consumir, si es suficiente el oxígeno que tiene del aire, si es suficiente el oxígeno que tenemos al hacer esta operación de agitación, o requiere más oxígeno. Si requiere más oxígeno, hay que colocar una lanza con una compresora y poner una presión X. Si requiere más oxígeno, 2X, 3X, 4, hasta llegar a un punto que yo diga, muy bien, yo opero mi tanque así, requiero más oxígeno, pongo mi compresora a tal presión X y con esto ya no me lo muevan, que con esto todo bien. O sea, todo éxito obedece primero a un pilotaje. No es al revés. Inge, buenos días. Una pregunta. ¿Con quién ¿Cómo hablo? se calcula la superficie? Habla con José Ariel. Hola, José. Inge, ¿cómo se calcula la superficie específica del carbón activado? En realidad, cuando tú pides a un proveedor carbón activado, te dan una ficha técnica y ahí te dice la superficie específica, ¿no? Pero hay una técnica, hay un modus operandi que lo hacen, pero obviamente los fabricantes de carbón, ¿no? Que
que consiste en introducirles gas. Y luego por la diferencia del gas que se ha introducido en el carbón, ellos pueden sacar bajo unos modelos matemáticos la cantidad exacta. Pero lo que yo te aconsejo es de que tú le pidas a tu proveedor de carbón una ficha técnica. Desde ya yo tengo una ficha técnica de un proveedor de Estados Unidos, que incluso me dijo si aquí en el Perú alguien puede ser su representante para ellos poder vender cantidades importantes. Para mañana yo les voy a pasar esa ficha técnica. Junior, esa ficha pásala para el grupo, yo la tengo en mi WhatsApp, por favor. La ficha técnica, ya. De carbón activado de Estados Unidos. Ficha técnica, déjalo eso. Mira, una pregunta, por favor, Robert Valdivia. Amigo Valdivia, adelante. Habló de las proporciones de los cianicidas. ¿Usted tiene ya de repente alguna relación o algunos valores de las leyes o las cantidades de los cianicidas para evaluar qué tan rentable sería o no sería rentable recuperar en cierto mineral? Y acerca de la calidad del agua también para la molienda, ¿no? También pienso que debe depender algo también, ¿no? La calidad de agua que vamos a usar, ¿no? También para la recuperación posterior. Ya, mira. Nuevamente te respondo con la misma respuesta del participante anterior. Para ver si el mineral es rentable o no en función a los cianicidas, la única manera descubierta al día de hoy es hacer un pilotaje. Haga un pilotaje, pero no lo haga en un solo balde, en una sola botella, unas 3, 4, y luego tomen los promedios. Y como le dije, cada 6 horas adiciónele lo que requiere de cianuro para que, como quien dice, yo voy a recuperar el 90% del oro como mínimo, pero a la vez voy a saber cuánto de cianuro me consume. Ahora, hay minerales que tienen alto porcentaje de cobre. Por ejemplo, vamos a suponer un mineral de oro que tenga, digamos, 6, 7 gramos de oro por tonelada, pero tienen 2% de cobre. Entonces, ese mineral te va a consumir una tremenda cantidad de cianuro. Si haces un pilotaje, de repente vas a llegar a 20, a 30, 40 kilos de cianuro por tonelada. ¿Es rentable hacerlo? Esa es la pregunta. Si el cianuro es caro, ya no te da. Si lo que vas a recuperar de oro es poco, ya no te da. Pero repito y reitero que el pilotaje es lo más importante. Es como que a un médico le digas tú, doctor, ¿cómo se cura Juan? Oye, un momentito. Yo a Juan tengo que tomarle primero la temperatura, luego la presión. Me interesa saber el análisis de orina, el análisis de heces, para según eso ver qué enfermedad tiene y cómo lo curo, ¿no? En este caso es lo mismo. Primero un pilotaje para ver cómo se comporta ese mineral. ¿Cómo conseguimos una extracción del 90%? ¿Y cuánto me cuesta extraer ese 90%? ¿Y cuántos gramos yo lo recupero por tonelada? Entonces, si es un mineral, vamos a suponer rico, que tiene 1 onza de oro, y yo de esa onza, una onza tiene 31 gramos, de esa onza yo recupero 29 gramos de oro por tonelada, eso va a pagarme lo que se pueda, el sobrecosto del cianuro, si consume alto, ¿no? Pero si mi mineral es pobre, tiene 4 o 5 gramos de oro, y encima me consume bastante cianuro, ya se vuelve prácticamente inviable económicamente. Hola, ingeniero, buenos días. Pregunta. Buenos días. Habla Norberto Montesinos, ingeniero. Al momento de usted hablar sobre la resistencia de abrasión, ¿el carbón fino tiene producto, tiene oro adentro? Y si en caso lo fuese, ¿cuál sería el método a poder obtenerlo? ¿También pasa por el proceso de cianuración? Ya, mira. Cuando nosotros tratamos por desorción un lote de carbón, le extraemos el oro. ¿Ya? Ese carbón, para que regrese a la planta de agitación, tiene que pasar por una reactivación química y térmica. ¿No es cierto? Pero antes que yo pase ese carbón a la planta, lo tengo que tamizar y sacar todo lo que está por debajo de malla 16.
Ese fino va a tener oro. Definitivamente, en la planta de desorción tampoco se va a extraer todo el oro. La planta de desorción tiene rendimientos del 98% por ahí. Entonces, hay plantas grandes en el Perú, como Yanacocha, etcétera, que todo ese fino lo van acumulando. Y cuando ya tienen una cantidad importante, llamémosle unas 50 toneladas, qué sé yo, prefieren venderlo. Y hay gente que lo compra acá en el Perú y lo exporta a empresas de otros países que quizás tienen la técnica para extraer el oro o quizás lo meten dentro de baños de hornos que hacen cobre, posiblemente, ¿no? Ahora, yo he investigado este tema y he encontrado que en Estados Unidos fabrican estas plantas para extraer el oro del carbón fino, que en otras palabras es una especie de calcinación, ¿no? O sea, habría que calcinar, porque ese carbón fino ya tampoco lo vamos a utilizar luego, ¿no? Habría que calcinarlo, ¿no? Una planta de esa naturaleza en Estados Unidos la cotizan en $650,000. Ahora, también he escuchado exposiciones de algunos ingenieros que dicen que han diseñado una planta para tratar los finos de carbón, ¿no? Los finos de carbón, por lo general, tienen oro remanente, no lo tienen, porque si yo saco el carbón del tanque de agitación, lo llevo a la planta de desorción, ya en la planta de desorción le saca el oro, o sea, lo que va a quedar en el fino de carbón va a ser oro remanente. ¿De qué orden? Entre los 30 gramos a 70 gramos por tonelada. Eso va a quedar. Eso es lo que va a quedar. Entonces, hay plantas que venden su fino de carbón y tienen 30 gramos, otras tienen 40, hay algunas que tienen hasta 80, ¿no? En fin. Entonces, como ese fino ya no lo voy a recuperar porque no me va a servir como carbón, entonces la única manera de sacar el oro es calcinándolo, ¿no? Ahora, es fácil, puede diseñar un horno para calcinar el carbón fino, ¿no? No sé si ustedes han visto las retortas donde hay para recuperar mercurio. Ahí podría hacerse una especie de retorta y poner las bandejas ahí de acero inoxidable con lo fino de carbón y someterlo a temperaturas pues del orden de los 1000 grados centígrados, ¿no? Donde el oro no se va a fundir y simplemente se va a calcinar el carbón. Luego de eso ya se convierte en ceniza que se le va sacando y se recupera el oro. Bien. Ingeniero Abel García nuevamente. Habló sobre la importancia de los RPMs en los tanques, ¿no? El equilibrio entre la velocidad, ¿no? Para que es beneficioso para la absorción y disolución del oro, pero a la vez perjudicial para el carbón. ¿Tiene algún parámetro de referencia tal vez para manejar el tanque? ¿A cuánto se reconoce? Los tanques, mientras mayor dimensión tengan, tienen menor RPM, ¿no? Un tanque chico, llamémosle de capacidad de 1,5 toneladas de carbón, normalmente puede trabajar con unas 150, 170 RPM, pero un tanque grande, por ejemplo, de 3x3, 3 metros de alto por 3 de diámetro, donde se puede trabajar 8,5 toneladas o 9 toneladas de mineral, yo lo trabajo con 100 RPM y tengo buenos resultados, ¿no? No hay que darle muchas RPM porque eso, en primer lugar, te produce muchos finos. Eso significa pérdida de oro, ¿no? Y también te recalienta el motor, te puede hacer cortocircuito, te puede fundir el motor. Bien, muchachos, esta clase de hoy día es más que todo, la comenzamos con el primer módulo introductorio. Ya mañana vamos a hacer 2 módulos con sus respectivas preguntas. Pasado mañana 2 módulos más. Es decir, vamos a entrar ya directamente en la técnica, ¿no? De la absorción, en la termodinámica, en la parte científica y en la desorción.
y luego la última clase va a ser una clase práctica donde yo hago una desorción completa y le quito el audio y voy explicándole paso por paso para que ustedes puedan entender y saber cómo se hace todo esto y puedan hacer las preguntas respectivas. Bien, amigos, nos quedamos aquí y nos vemos el día de mañana. Que les vaya bien. Listo, ingeniero. Para.